Buenas tardes, Arratsaldeon. Hoy presentamos los trabajos del quinto concurso de investigación feminista. Con esta convocatoria, desde el Servicio de Igualdad, queremos dar voz a aquellos trabajos de investigación que plasmen experiencias de empoderamiento feminista o planteen cómo aportar a la transformación social a favor de los derechos de las mujeres y de las personas con orientaciones, expresiones e identidades de género no normativas en Vitoria-Gasteiz. Y lo hacemos en el marco de la Escuela de Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz. Me gustaría dar la enhorabuena a las autoras de los trabajos seleccionados. En primer lugar, defenderá su propuesta June Fernández Casete, quien ha investigado contranarrativas desde las disidencias sexuales y culturales de Euskal Herria, para las que reapropiarse de las expresiones culturales sexualizadas supone una manera de reafirmación de la libertad sexual y de impugnación de las normas y marcos morales. Su investigación busca trascender su carácter de publicación y socializar herramientas y actividades de utilidad en forma de genealogía de los espacios activistas, culturales y relacionadas con Euskal Herria. Conoceremos también la obra de Pilar Rodríguez Pérez, quien ha analizado las reivindicaciones feministas que aparecen en 4 obras cinematográficas que utilizan la ficción, el documental y la animación para cuestionar las identidades normativas binarias y reivindicar las identidades trans. También ha indagado en el pasado para desenmascarar los prejuicios y estereotipos del canon patriarcal que han invisibilizado los logros culturales, sociales, artísticos, científicos y filosóficos de las mujeres. Ambos trabajos han sido dotados con 4.800 euros y las investigadoras lo han desarrollado desde noviembre del 2024 a mayo del 2025. Han contado para ello con el acompañamiento de Isone Fernández de la Bastida, investigadora del grupo AFIT Antropología Feminista Iker Taldea de la UPV, y ha sido, la verdad, que todo un lujo. Sin más dilación, vamos a conocer el primer trabajo de la mano de su autora. June, cuando quieras. Arratsaldeon guztioi. Eta, eskerrik asko alde batetik berdintasun zerbitzuari, epaimahaiari, Isoneri batez be, eta nire beratzi elkarrizketatuei lan hau posible egiteagatik. Eta bai esan nahi dizuet, ni ez natorrela akademiatik, eta azkenean aukera honek uste dut beka hauen helburua lortu duela bete duela nire kasuan. Eta hori da, ikertzen jarraitzeko grina piztu didala nola baitez. Bueno, pues este es el trabajo que he hecho. Si no puedo perrear, discursos y prácticas transfeministas, interseccionales y queer en torno a las expresiones culturales sexualizadas. En el apartado de agradecimientos se me ha olvidado mencionar a Ainhoa Güemes, que es la artista que me ha cedido muy generosamente esta maravillosa foto. Y bueno, pues un poco pues, los objetivos que me planteaba era problematizar y rebatir, ¿no?, los discursos y las políticas contra las expresiones culturales sexualizadas en una coyuntura social en la que, como no es la primera vez que ocurre, también ha ocurrido en los años 80, al final parece que se alinean pues algunos argumentarios puritanos que vienen por los sectores conservadores, pero que a veces también se formulan en nombre del feminismo, ¿no? En segundo lugar, socializar referentes y recursos en clave antipatriarcal, anticolonial y sex positive. Y en tercer lugar, trazar una genealogía de liberación sexual promovida por los movimientos transfeministas y LGTBIQA+ en Euskal Herria. Bueno, lo he hecho en castellano, tuve un poco de duda porque últimamente pues tengo una apuesta a favor de investigar en euskera, pero como decía, me parece que estamos en una coyuntura complicada, ¿no?, en la que vuelven a haber ciclos represivos, por ejemplo, contra espacios de sexualidad como pueden ser las saunas o los espacios de cruising, toda esta ofensiva contra el porno en la que creo que se caen discursos muy preocupantes, y lo veo que esto ocurre muy a nivel estatal y como muy en castellano, entonces he optado por priorizar el... Pero las personas entrevistadas que he entrevistado en euskera pues se recogen esa lengua a su aportación y lo mismo con el marco teórico. Vale, entonces, las expresiones sexualizadas en las que he decidido centrarme, pues las he dividido en 4 bloques. El primero es reggaetón y twerk, ¿no?, como las expresiones musicales y de danza que veo que están más cuestionadas. Habría otras, como por ejemplo el pole dance
otros asuntos, pero bueno, he elegido centrarme en estas dos. El porno. También tocó un poco el tema de OnlyFans, pero eso hoy no lo voy a contar, lo podéis leer en la investigación. El BDSM, que son las siglas de bondage, disciplina, sumisión, dominación, sadomasoquismo, y los espacios de promiscuidad, ¿no? Como pueden ser el cruising, las saunas, los cuartos oscuros y el chemsex, que lo del chemsex también lo dejo como aliciente para que entréis, porque hoy tampoco me va a dar tiempo a explicarlo. Sobre el marco epistemológico, con esto que yo no vengo de la academia, os quería contar que cuando Isona insistía en que esta parte es muy importante, yo era como, epistemo, ¿qué es? ¡Buf, qué pereza! Tal, y como que al final ha sido un reto bonito, lejos de hacer el copy-paste de los dos conceptos que aparecen casi todos los años, que son conocimiento situado e interseccionalidad, pues son los míos también, porque lo son, pero genuinamente pues intentar darle otra vuelta y ver que no sea una expresión, bueno, una noción manoseada, sino algo que realmente está presente en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues de Haraway me ha gustado mucho esta idea, que creo que tiene mucho que ver con el periodismo, además, que es de donde yo vengo, que es traducir los conocimientos entre comunidades muy diferentes y diferenciadas a través del poder, ¿no? Entonces, bueno, me parece una fantasía que en ámbitos académicos se puedan citar pues las contribuciones que hacen mis entrevistades, pues que vienen de mundos como el postporno, por ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, pues se trata la visión desde un cuerpo, siempre un cuerpo complejo, contradictorio, estructurante y estructurado, contra la visión desde arriba, ¿no? Desde ninguna parte, desde la simpleza. Entonces, un poco lo que decía, pues en esta coyuntura en la que yo veo cierta tendencia al dogmatismo por todos lados, pues yo, y a sentar cátedra, pues yo reivindico mucho pues esta idea de yo te muestro cómo veo este asunto, cómo lo ven mis colegas y la gente que piensa, ¿no? Como que vibra con las mismas cosas con las que yo vibro, pero sin intentar decir que esta es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, bueno, pues desde este marco pues ponemos en cuestión conceptos que creo que son muy recurrentes en ciertos discursos feministas, que es la hipersexualización, ¿no? Quien decide, como dice Paula, una de las entrevistadas, cuando algo es hipersexualizado o no, ¿no? Cuál es la medida correcta de expresión de la sexualidad. La cosificación, ¿no? Muchas veces se nos dice que estamos siendo cosificadas y dónde queda mi agencia, si ese es el lenguaje, ¿no? Que a mí me interesa. Denigrante, que por cierto es un término muy racista porque viene de ennegrecer, digamos. ¿Qué prácticas sexuales son denigrantes? ¿Quién decide eso, ¿no? Y bueno, el tema de la infancia como excusa, que es un clásico que ya en los 80 ocurría, ¿no? O sea, se utiliza la preocupación sobre el impacto hacia las infancias para justificar un rechazo moral que va más allá. También he añadido, porque me encanta, a Lucrecia Mason en el marco epistemológico. No sé si la conocéis, es una activista y pensadora y escritora anticolonial, gorda, sudaca, heterodisidente, ¿no? Y ella propone una epistemología rumiante, es decir, se basa en la observación de las vacas y aporta cosas como, de nuevo, pues el rumiante puede ser tartamudo, ¿no? Las voces titubeantes, rechazar los rígidos discursos de la salvación, hay muchos relatos posibles. Conocer es comer y masticar, ¿no? Rumiar colectivamente, en un ritmo lento, y el rumiante cree en los feminismos que se abren a las posibilidades de transformar la propia vida, ¿no? Y luego, bueno, pues con el tema de la interseccionalidad, pues decir brevemente, porque me parece estratégico decirlo aquí, que como feminista blanca me hago cargo de un problema que yo veo, que es que se ha tomado un concepto que viene de las genealogías afrofeministas, bueno, o afro, y se ha vaciado, nos hemos olvidado muchas veces de la raza, ¿no? Y es como nos quedamos con la parte de esto va del cruce de opresiones, pero qué casualidad que muchas veces el eje de razas se nos queda por el camino, ¿no? Entonces, bueno, ahí cito a Esther Mayo Ortega, quien hace esta crítica. Y bueno, pues en mi selección de entrevistadas y de autoras en el marco teórico, pues he tratado de que la cuestión, o sea, el eje de dominación por racialidad no sea algo anecdótico ni una cuota, sino algo que está presente a lo largo de la investigación. Vale, dicho lo cual, os voy a contar un poco los resultados, también con algunas cuestiones que aparecen en el marco teórico. Entonces, como he dicho, el primer bloque sería el de twerk y perreo.
El título de la investigación, Si no puedo perrear, puntos suspensivos, viene de un artículo que escribí como en 2014, creo, 2013, porque a la gente en ese momento le sorprendía mucho cómo era posible que yo fuera feminista y me gustase el reggaetón, ¿no? Entonces, bueno, yo conocí el reggaetón más allá de bailar, a mí me gusta la gasolina en las fiestas del pueblo, pues lo conocí mucho en Cuba y ahí, pues bueno, vi lo que, pues cómo se vive el perreo y no tenía una serie de prejuicios que están muy generalizados aquí y por los que hay como una hipercrítica y una hipervigilancia hacia este género musical frente a otros como pueden ser el rock, como pueden ser, yo qué sé, la ópera, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, otra vez me está dando guerra el tema de los vídeos. Pero por una parte, pues tanto en el marco teórico como en el discurso de mis personas entrevistadas, nos preguntamos qué hay detrás de este ataque y de esta idea de que el reggaetón es el género más machista por excelencia y respondemos pues que hay mucho racismo, que hay mucha xenofobia, que hay mucho clasismo y que hay mucho puritanismo y sexofobia, ¿no? Porque al final cierto es que como todas las industrias es una industria en la que las voces masculinas heterosexistas y como muy de masculinidad hegemónica se han impuesto, pero esto ocurre en todos lados y creemos que lo que escuece más es que las letras hablan de sexo, ¿no? Y que si bien hay letras que pueden ser sexistas, no lo negamos, hay letras que no lo son y que solo ya porque es reggaetón se decodifican en clave de uff, qué machista eso que ha dicho, ¿no? Entonces, bueno, para ejemplificar el sesgo que hay, ¿no?, en esta mirada prejuiciosa, os traigo una canción de Daddy Yankee y de... espera. Jope, estaba el vídeo. A ver, aquí, un segundo. Vale. De Nicky Jam y Daddy Yankee, ¿vale? Vamos a escuchar las primeras estrofas. Vale, o sea, la letra dice, en la cama yo hago lo que tú quieras, a ella le gusta que le den duro y se la coman. ¿Qué interpretan, por ejemplo, las impulsoras de una campaña para sensibilizar contra el machismo en el reggaetón? En Colombia fue en este caso, pero como en un ámbito muy institucional, pues ilustraron la letra, a ella le gusta que le den duro y se la coman, con un hombre que ha matado y atado a una mujer, le ha arrancado las tripas y se la está comiendo. ¿No creéis que es una explicación más plausible que a ella le gusta que le den duro y se la coman, es a ella le gusta que le follen duro y que le coman el coño, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, es como, o sea, como que me parece un ejemplo de cómo en una letra en la que, aunque sea un tío desde su masculinidad hegemónica y todo, está diciendo, yo te hago lo que tú quieras, nena, vas a disfrutar y te lo como, que no es algo muy habitual en la música española con la que nos hemos criado nosotras, pues la interpretación que se hace es que esto es apología de la violencia, porque que le den duro es que le den una paliza y que se la coman es que la canibalicen, o sea, es como bastante bizarro, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también hacemos la crítica gracias a, o de la mano de Leo Beriberi, que es una de las personas entrevistadas, DJ Eromena, os animo mucho a contratar sus servicios y a pagarle como se merece. Entonces, bueno, dice, traduzco, que le da mucha rabia, que a veces parece que para que algo sea aceptado y sea valorado, tiene que pasar por el prisma de la blanquitud, ¿no? Y que en los movimientos sociales se veía muy mal que te gustase el reggaetón, y que para sostener la hipocresía de que en realidad nos encanta perrear, nos hemos inventado el reggaetón feminista, ¿no? Entonces tenemos a tías, o no solo tías blancas en Euskal Herria, por ejemplo, vendiendo que lo suyo es reggaetón feminista y como si esto fuera en contraposición con el resto del reggaetón que es machista, ¿no? Entonces estás cayendo en la misma trampa de dar por hecho la narrativa de que este género es más machista que otros, ¿no? Entonces, bueno, Leo dice como que esto no pasa con músicas del norte global. Por ejemplo, nadie está haciendo un viña rock feminista, ¿no? Pese a que sabemos que es un nido de machirulos. Y entonces dice Leo también que antes de que las feministas blancas se pusieran a hacer reggaetón, ya había disidencias en el reggaetón y no le llamaban reggaetón feminista o disidente, ¿no? Entonces, que si tú crees que el reggaetón es de los hombres, a lo mejor el problema es que no has hecho un trabajo de buscar referentes, ¿no?
Entonces, bueno, pues ahí tenemos además, pues como que estamos justo en un momento en el que ese discurso contra el reggaetón no se actualiza a pesar de que hay como una generación de artistas urbanas muy potentes con letras muy cañeras, como puede ser Toquisa en la República Dominicana, Villano Antillano en Puerto Rico, Jaume Mico también en Puerto Rico, Karol G en Colombia y... se me ha ido. Dochi, perdón. Y Dochi desde Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ahí Leo, por ejemplo, comentaba cómo cuando se piensa en artistas queer, como que muchas veces siempre pensamos antes, pues yo qué sé, en Lady Gaga, que en Dochi o en el rapero de turno, cuyo nombre otra vez no me voy a acordar, que es abiertamente bisexual. ¿Quién era? ¿Leo? Eso, Taylor the Creator. Vale, entonces, bueno, pues es una generación de peña queer, pues que algunas son trans, otras son abiertamente bis, etcétera, ¿no? Con esto del sesgo y de la mirada, lo que ocurre también es que bajo el discurso salvacionista de las mujeres están siendo utilizadas y cosificadas por la industria, al final estás despreciando su trabajo y estás ejerciendo sobre ellas pues una violencia simbólica importante, ¿no? Y esto pasó con Shakira y con Jennifer López, hasta en Pícara Magazine, he de decir que pasó, que hacen una final de la Super Bowl increíble, o sea, de verdad que os animo a verla porque son 20 minutos que se te cae la baba de la calidad de baile, de voz, o sea, instrumentos, o sea, es un show, iluminación, es un show increíble y de repente, pues feministas como Yolanda Domínguez escriben que lo que hicieron Shakira y J-Lo fue darnos más de lo mismo, cuerpos semidesnudos y seductores que encajan en el canon permitido, ellas en tanga y en tacones, ellos con chándal y zapatillas de deporte. Llamar empoderamiento femenino a menear nuestro cuerpo en una pole dance es apuntar muy bajo y desaprovechar una oportunidad. La escritora Rosa Montero le llamó pantomima de movimientos calientes y es como, tía, un respeto, o sea, a estas diosas, no sé. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Bueno, de nuevo, en este caso pues se habló pues del twerk, de no, es que son dos tías moviendo el culo, no sé qué. Quien puso el twerk, como quien hizo que el twerk fuera noticia en la prensa, los medios europeos, fue Miley Cyrus, ¿no? Cuando le twerkeó pues a este señor, cuyo nombre tampoco no me acuerdo y casi que mejor, en otro espectáculo de estos como muy mediático, y entonces pues bueno, de repente la gente blanca descubrimos que el twerk existe, ¿no? Cuando el twerk es una expresión cultural que, entre otras cosas, porque hay varios hitos, tiene mucho que ver con la reconstrucción de Nueva Orleans después del Katrina, ¿no? O sea, una idea de sacudir el cuerpo como forma de resiliencia y de descargar, ¿no? Después de sobrevivir a una catástrofe. Y en la escena twerk la gente queer ha sido fundamental, como por ejemplo Big Fredia, que es la persona que está ahí de pie con chaqueta de cuero, que ahora le veis así, pero también es bailarine de twerk. Entonces, bueno, ¿no? Pues esta idea, por una parte, de que... esta idea de que algo se populariza cuando es adoptado por la blanquitud y desde qué lugar lo adaptamos las blancas, ¿no? Pues bueno, en el marco teórico mencionamos que una danza que ha sido popular entre las comunidades negras pobres y de clase trabajadora, pues Miley Cyrus se la apropia para coquetear con el estereotipo de la mujer hipersexual, para declarar al mundo que ya no era una niña, pero desde el privilegio de que en cualquier momento puede volver a esa feminidad blanca que es aceptable socialmente, ¿no? Bueno, entonces otro caso paradigmático es el de Chanel. No sé si os acordáis que Chanel fue la ganadora del Benidorm Fest hace un par de años. Como que disputaba este puesto, digamos, con Tansungueiras y Rigoberta Bandini. Entonces, bueno, se volvió a crear pues este análisis dicotómico por el que Rigoberta Bandini y Tansungueiras eran como las opciones progres y feministas, y Chanel pues es un producto de la industria a la que se le niega pues todo valor y todo talento, y a la que, de nuevo, la letra para mí es muy surrealista porque dice como, no sé, a todos los daddies les tengo contentos o algo así, y un montón de feministas institucionales y académicas salieron diciendo que esto de los daddies era por los sugar daddies, entonces que estaba promoviendo la prostitución. Y yo digo, ¿no será más lógico pensar que daddy es papi
y que tú dices papi como dices, o sea, quiero decir, ¿no? Como que ella viene de Cuba, donde papi se utiliza con otros sentidos, como no, está promoviendo la prostitución, porque cuando vemos a una mujer afrodescendiente bailando, pues ya asumimos pues que es una prostituta, ¿no? Es lo que de alguna forma estás planteando. Entonces, bueno, pues Paula Valiente de la Cruz, que es otra de las entrevistadas, sexóloga, la encontráis en Deslenguando, la podéis contratar y pagar bien también, pues dice que bueno, pues como que estos análisis, ¿no? Pues contra Chanel vienen de una putafobia que acaba cayendo precisamente en los mismos criterios machistas, ¿no? De que no tienes que mostrarte como fácil, tienes que salvaguardar tu cuerpo porque es sagrado, y se pregunta por qué la sexualización es algo negativo, ¿no? Desde qué miradas lo estamos diciendo. Ahí, mira, os pongo un momento. Vale, me parece fascinante que dijeran que Chanel estaba medio en pelotas. Yo no sé lo que veis, yo veo una persona con pantalón largo y manga larga. O sea, es como, por eso, como que me parece fascinante cuando ves cuando el sesgo está, o sea, hay una distorsión cognitiva incluso, ¿no? Bueno, pues eso, el desprecio fue total contra ella, ¿no? Vale, entonces, bueno, pues esto respecto al bloque, bueno, como resumen de las cosas que aportamos en el bloque de reggaetón y twerk, y bueno, todo esto con también pues haciendo mención a la genealogía de estos géneros, ¿no? Vale, esta es Cabocla, es otra de mis entrevistadas. Bueno, Cabocla es de Gasteiz, llegó de Brasil, de Recife con 12 años, creo, y se encontró pues con que recibió bullying en el instituto, básicamente porque se enteraron de que subía TikToks bailando, este baile que es el brega funk, y entonces, pues bueno, eso inmediatamente la convertía en una puta con 12 años, y entonces pues le hicieron bullying diciendo, pues tú que te crees que estás en Brasil, cuánto cobras, y todas estas cosas pues que conocen bien las mujeres racializadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ella cuenta cómo se enfrentó a eso, cómo incluso se pegó con chicos. Entonces, bueno, cómo su familia tampoco la apoyó, porque es como, hija, pues igual mejor que no subas vídeos, y era su vocación, y con 21 años que tiene, pues es bailarina profesional, es profesora de twerk y de brega funk, y ironiza con que ahora, pues la misma gente que le hacía bullying, ahora le pide, por favor, oye, que he visto que vas a bailar con tal cantante que me encanta, ¿le puedes pedir un autógrafo para mí, no? Entonces, bueno, o sea, como que al final la investigación no va solo de qué discursos tenemos universales, ¿no? Sobre el twerk o el reggaetón, sino también qué impactos tienen esos discursos de forma encarnada en la vida de las personas en Vitoria-Gasteiz o en Euskal Herria, ¿no? Y en el caso de Cabocla, pues estos discursos lo que hacen es que a ella también pues, se ejerza sobre ella este slut shaming y esta hipervigilancia y este machaque, ¿no? Y cuenta también que incluso dentro del mundo de la danza el twerk está muy desprestigiado con esta idea de que lo que hacéis es mover el culo y ya, ¿no? Y se pasa por alto la técnica que hay, y como en batallas de twerk y hip hop, por ejemplo, un juez no quiso juzgar a las bailarinas supuestamente porque iban demasiado ligeras de ropa, ¿no? Entonces, claro, no sé, yo me planteo si esto ocurriría en unas olimpiadas con unos gimnastas, ¿no? Por ejemplo, decir, no, es que lleváis poca ropa. Entonces, bueno, ya de explicar, claro, llevamos poca ropa porque es la manera en la que se ve el movimiento, ¿no? Vale, paso al bloque del porno. Claramente no me va a dar tiempo a explicar los cuatro. El porno, bueno, pues básicamente el discurso que queremos impugnar es esta idea pues, de que el porno es en sí mismo un lenguaje violento, nocivo, patriarcal, que hay que proteger a las infancias, que es la escuela de violencia machista a las infancias, etcétera, ¿no? A mí en esta campaña de Emakunde me llamó la atención un dato, que es que el 88,2% de las escenas pornográficas, así en general, contiene violencia física o verbal contra las mujeres, ¿no? Y claro, pregunté a prensa de Emakunde que de dónde habían sacado el dato, y lo habían sacado de un trabajo de fin de grado de una estudiante de Baleares, que a su vez lo había sacado de un estudio de 2010 de Estados Unidos. O sea, ya vemos, ¿no? La base. Entonces, claro, luego nos tendremos que preguntar qué es violencia, ¿no? Si, por ejemplo, hay nalgadas, ¿no? Si hay azotes, eso es violencia. Si hay insultos consensuados y deseados,
Bueno, y ahí entramos otra vez a la idea de hay algunas prácticas que son denigrantes y todo este discurso del falso consentimiento, ¿no? Entonces, bueno, para empezar ponemos en valor, o sea, como que yo venía pensando, vale, McDonald's es el mal. Por eso estamos en contra de las hamburguesas, es como estamos en contra de las hamburguesas si somos antiespecistas, ¿no? Pero yo que como carnes, como, vale, yo no voy a McDonald's, o sea, no sé si se ve la analogía. Entonces, como la defensa del porno en sí es un lenguaje audiovisual que aporta la erótica de las personas adultas y que tiene distintas funciones, ¿no? Paula enumera, pues, estimular la fantasía, explorar el deseo y el autoplacer, ventana a la representación de cuerpos, por ejemplo, tristemente para las personas trans, es de los pocos espacios en los que puedes ver unos genitales, por ejemplo, ¿no? Fantasías, deseos y prácticas que no son visibles, una vía de escape en una sociedad en la que el sexo sigue siendo tabú y de repente estás en un universo en el que todo se puede ver y hacer, ¿no? Y dice Paula, vale, sí, es verdad que está educando a las infancias, pero es que esa no es su función. Ahí el problema es el acceso de las infancias al móvil, ¿no? Tal vez la cosa es porque una criatura tiene un móvil o una tablet con 9 años, ¿no? Y yo le preguntaba a Paula, de la misma forma que hay discursos alarmistas, ¿no? Es que como la chavalería ve porno, luego tiene ciertas prácticas negativas o preocupantes, no se puede sacar nada positivo. O sea, hipótesis. No podemos pensar que gracias a ver porno las chavalas se masturban más o reciben más sexo oral. Pues Paula me decía que es muy difícil encontrar eso, que cuando se investiga sobre porno y juventud o infancia, las hipótesis de partida siempre son negativas, ¿no? Entonces, bueno, pues me interesaba ver también qué función cumple el porno en la vida de personas no normativas en cuanto a sexo, género y expresión sexual y cuerpo, porque también encuentro, si volvemos atrás, como la chavalería sobre la que se pone el foco siempre es chavalería muy normativa y presumiblemente cis-hetero, ¿no? Entonces, claro, si de repente preguntamos a Bambi, otra de mis entrevistadas, que es una mujer trans, una persona trans no binaria, que se nombra en femenino, que es gorda y que es artista de performance, pues ella cuenta que el porno que veía le llevó a hacerse preguntas sobre sí misma en la adolescencia, cuando se estaba cuestionando su género, y que hoy en día consume porno queer y que ver ese porno le da cierta seguridad en sí misma porque de repente piensa que si hay personas gordas haciendo porno es que su cuerpo puede ser un cuerpo deseable, ¿no? Y deseante. Y luego, bueno, Bambi, pues me encanta esta explicación. El heteropatriarcado capitalista es el gran culpable detrás de absolutamente todo. Me hace gracia ese discurso de los niños aprenden a reforzar los roles de género mediante el porno. Joder, ¿por qué no lo aprenden por absolutamente todo lo demás, ¿no? Como el fútbol, la cuadrilla, yo qué sé, la ropa en los pasillos, en las tiendas de ropa, ¿no? La familia, como si el porno fuese lo peor, como si la sociedad no estuviese plagada de refuerzos de roles de género, ¿no? Aquí Juncal Martínez, que es otra sexóloga que os recomiendo, también lo contrapone con, bueno, ¿por qué no se impugna la comedia romántica? La comedia romántica es la escuela de violencia sexual y machista de la adolescencia, ¿no? Cuando lo que vemos es que en este tipo de películas pues, se naturalizan los celos, el acoso y también las representaciones sexuales suelen ser muy limitaditas al hombre empotrador, la mujer pasiva y tal, ¿no? Bueno, pues aquí Paula, y esto enlaza con el tema del BDSM, dice que al feminismo le falta mucha educación sexual cuando mezcla los juegos de dominación-sumisión en el sexo con la idea de relaciones de poder patriarcales, ¿no? Y también, bueno, esta idea de que estás clasificando qué prácticas sexuales son convenientes y acordes a una ética feminista y cuáles no, ¿no? Y cuenta que en su TFM, la tenemos aquí, así que luego igual puede contarnos algo más, que en su TFM exploró qué hace el feminismo en tu cama y que la respuesta era que muchas mujeres comentaban pues que se les activaba esta vigilancia de, joder, si me gusta esta postura, esto es que estoy alienada, esto es que me estoy cosificando y tal, ¿no? Y bueno, otra aportación de Paula es que ella no cree que el porno feminista tenga que ver con qué prácticas se representan en la pantalla, sino que tiene más que ver con los modos de producción de ese porno, ¿no?
Entonces, bueno, pues aquí pasamos al tema del posporno, de los pornos éticos, queer, etcétera, y hablamos con Urko de Irún, que lleva media vida en Barcelona y que es uno de los referentes en la escena posporno, y nos habla pues de esta idea, ¿no? de que quienes empezaron a hacer posporno en Barcelona partían de una crítica al porno hegemónico, y precisamente por eso su respuesta no fue abolirlo, sino ponerse a hacer porno desde sus cuerpos e identidades y prácticas sexuales deseadas, ¿no? Poniendo en cuestión la normalidad corporal, etcétera, ¿no? Y bueno, de Urko os recomiendo mucho su trabajo con personas, bueno, con el ámbito de la diversidad funcional y contra el capacitismo. Esta imagen es de una exposición que ha impulsado Metáfora Project junto con Patricia Carmona, que es una activista contra el capacitismo, una activista disca, y bueno, pues un eje ahí pues como ejemplo del porno como lenguaje o del lenguaje erótico para visibilizar cuerpos que no se suelen entender como deseantes y deseables. Vale, me queda 2 minutos para explicar los 2 bloques. Sabía que esto iba a pasar. Entonces, bueno, pues de dominación, sumisión y tal, pues por una parte, pues creo que en el discurso feminista abolicionista, que ya desde los años 80 se preocupa por el sadomasoquismo y dice que no puede haber un sadomasoquismo, o sea, que incluso aunque se practique, por ejemplo, en ámbitos lésbicos, sigue siendo patriarcal, que las relaciones tienen que ser horizontales, que no puede haber juegos de poder y tal. Yo creo que el imaginario que se tiene es muy el de 50 sombras de Grey, ¿no? La idea de hombre dominante, mujer sumisa, y que esos juegos de poder van más allá de la cama y se corresponden con unos privilegios desiguales, ¿no? Y en cambio, pues para mí, yo si pienso en BDSM, pienso en compas como Sugea Ruber, que es la persona que veis ahí atando, que es una maestra de Shibari, de este arte ancestral de cuerdas japonés, y es también performer de Shibari. Y bueno, pues en este caso el BDSM es comunidad, es arte y es un lenguaje que se da también entre personas disidentes de género, en el que pues esta idea del hombre sádico que utiliza este lenguaje para someternos, pues es que no cabe, ¿no? Y ahí aprendemos que, por ejemplo, en palabras de Leo, lo que más le gusta del BDSM es que es una comunidad en la que los acuerdos están muy claros, los límites, los deseos y tal, ¿no? Bambi también dice que normalmente en las relaciones de BDSM con una persona que acabas de conocer, normalmente pactas previamente lo que va a ocurrir, lo cual no ocurre en un encuentro sexual normativo, ¿no? Convencional. Y también aporta otra potencialidad que es la desgenitalización, ¿no? O sea, frente al modelo sexual coitocéntrico que nos han vendido, pues por ejemplo, sexo puede ser, yo qué sé, que te pongan pinzas en algunas partes del cuerpo o que te echen cera por encima, y eso ella lo vive como sexo pese a que no haya contacto genital, ¿no? O estimulación genital. Y Urko, en la misma línea, pone en valor que el BDSM te amplía la manera de entender la sexualidad, no solo en cuanto a la parte física, sino también a la parte mental, ¿no? Y habla de los juegos de rol, como por ejemplo, me encanta, puedes jugar a que tú eres una célula y yo soy un científico, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ya tengo que parar, entonces el resto lo tendréis que leer. Ponemos en valor a las mujeres dominas y a los hombres sumisos, ponemos en valor la figura de la dominatrix, hablamos de los espacios de Shibari solo para mujeres y disidencias, como Hitchin Bitches, y bueno, de los espacios de promiscuidad, aparte de reconocer a figuras de Euskal Herria como Medeak y Itziar Siga, hablamos de las potencialidades del cruising, ¿no? Pues Ibai Fresnedo pone en valor, por ejemplo, que desafía un montón de valores y prácticas heteropatriarcales y capitalistas, que rompe con el amatocentrismo, y también denuncia la represión policial que sigue habiendo en zonas de cruising en Euskal Herria. Hablamos también de cómo esas prácticas que son maricas también nos las estamos apropiando desde las disidencias queer, bollo, bibollo, trans. Por ejemplo, Urko hace talleres de ecosexy cruising para personas queer. Hablamos de saunas, hablamos de bolleras al vapor, que es una fiesta en sauna para personas que no son hombres hetero. Y he terminado a la velocidad de la luz con este último bloque.
Y nada, bueno, por si esto llevase como a otra normatividad, me parece que la gente guay es aquella que hace orgías y que la persona queer molona es la que va a una orgía a bolleras al vapor. Quería volver a citar a Lucrecia Mason, que en su epistemología rumiante dice que el rumiante es la vaca, que no la perra, porque no se esbelta ni de movimientos calientes. Es tal vez menos sexy, pero la vaca también sabe ir hasta abajo. Y no piensa en el orgasmo como consumación exitosa, no piensa en una orgía como el espacio último en el que liberarte. Y bueno, eso. Contaros por último que he recopilado toda la información en una guía de recursos y en una línea del tiempo. También he hecho una playlist con mis compis entrevistadas y una cuenta de Instagram para hacerles publi. Y es que ricasco. Arratsaldeon eta eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Yo también quiero agradecer mucho la oportunidad que nos han dado de desarrollar esta investigación, al Ayuntamiento de Vitoria, a la Unidad de Igualdad, sobre todo a Itziar y a Ixone, que nos han acompañado mucho. Estamos en tiempos difíciles. Yo creo que para las mujeres todos los tiempos han sido difíciles, pero tener una oportunidad de desarrollar el pensamiento en sentido feminista no es algo que se haga tantas veces. Y yo creo que para nosotras pues ha sido una oportunidad muy buena y ha sido un placer dedicarle el tiempo y el pensamiento a este trabajo. Tenemos que cambiar completamente de onda. O sea, después de lo de Yune tenemos que cambiar pero completamente de onda. Yo sí vengo de un entorno absolutamente académico, porque llevo pues yo creo que 30 años dando clase en la universidad, que ya está bien, ¿verdad? Pero es así. Pero mi objetivo en este trabajo es absolutamente divulgativo. Es absolutamente divulgativo. Creo que, así como Yune, creo que te mueves en un entorno en el que hay una conciencia de género, de identidades trans, de identidades que podamos llamar no normativas o disidentes, es muy frecuente y muy conocido. Yo me muevo en ese entorno, pero también me muevo en otros entornos en los que existe la idea muy peligrosa de que la igualdad de género se ha conseguido, que no tenemos que seguir luchando, que por qué seguimos en esta pelea, ¿no? Y a mí esto es algo que me preocupa. Entonces, este trabajo está disponible, se puede ver, y lo que intento es que se pueda utilizar en cualquier entorno, es decir, en un instituto, en un centro de FP, en una casa de cultura, en una escuela como esta de empoderamiento feminista. Es decir, yo he preparado unas guías que se pueden aplicar en cualquier entorno y en cualquier momento para descartar la idea de que la igualdad se ha conseguido y para abrir un poquito las mentes a otras cuestiones, ¿de acuerdo? O sea que esta es la idea que tenía. Bueno, mi trabajo tiene un estudio introductorio y luego yo he seleccionado cuatro obras audiovisuales. La primera es 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola. La segunda es un documental que es Excluidas del paraíso, de Esther Pérez de Ulate. Otro documental, A los libros y a las mujeres canto, de María Elorza. Y una obra audiovisual de animación, Azalete y Gasalera, de Mel Arranz. ¿Por qué? Pues porque son obras muy diferentes, de géneros muy diferentes, de muy distinta duración, de muy distinta, cuyos objetivos creo que también son diferentes, pero que nos ayudan a entender cómo cuatro directoras alavesas se acercan a las nociones que yo quiero tratar aquí. ¿De acuerdo? Primero, hay una parte del trabajo que no voy a presentar en absoluto, pero yo he escrito mucho sobre este tema, ¿no? Las mujeres directoras vascas han tardado muchísimo en comenzar a dirigir películas. No tenemos más que pensar, por ejemplo, que en el Estado español o francés estaban Josefina Molina, Pilar Miró, qué decir de Áñez Bagda, por ejemplo, ¿no? En la década de los 60, que habían estrenado ya muchas películas de ficción, en la década de los 60. Y aquí tuvimos que esperar a 1990, cuando Ana Díez hizo la primera película, Ander eta Jul, ¿no? Entonces ha habido un gran retraso que poco a poco se va cambiando, ¿no? Pero si veis, por ejemplo,
las películas dirigidas por cineastas vascas en la década de los 70 eran 5. En la década de 2010 ya son 131 y en la década de 2020 lo que pasa es que nuestro estudio termina en junio de 2024, por eso solo son 85, pero si lo tomamos hasta fin de año. Entonces, lo que queremos ver con esto es que el avance está siendo espectacular y que, por ejemplo, estas 4 obras que yo analizo en este estudio, todas han sido muy premiadas y yo recojo todos los premios que han recibido cada una de estas obras, lo cual tiene mucho mérito, porque no es fácil conseguir premios, ¿verdad? Entonces han sido obras muy premiadas y que esto también tiene su mérito. Bueno, como digo, estas son las 4 obras. 20.000 especies de abejas a lo mejor la habéis visto porque ha sido una obra que es una película que se ha mostrado mucho en el cine, ¿verdad? Y trata la infancia de esta niña, Lucía, cuyo sexo biológico es un niño, y su pelea y su empeño en que se le reconozca como la niña que es. Excluidas del paraíso es un documental en el que aparecen todas las mujeres teóricas a las que tú te refieres, Yune, en las que van absolutamente en contra de la pornografía, absolutamente en contra de la gestación subrogada, absolutamente en contra. Es decir, son muy taxativas, son muy rígidas en sus interpretaciones, pero, sin embargo, yo veo un mérito importante a este documental y por eso lo he incluido, que es que demuestra con toda claridad que la desigualdad existe. Y entonces lo incluye en el terreno del dinero, del poder, de las representaciones, por ejemplo, de la publicidad. Y si alguien no está convencida de que esto es así, si ve este documental lo va a entender. Luego, por supuesto, se proponen discusiones, disidencias. Hay mucho lugar para eso, que a mí lo que más me gusta, Yune, que haces es siempre buscar los matices y no ir a las soluciones simples, porque en el feminismo, como en la vida, las soluciones simples, las respuestas no son simples porque las cuestiones son complejas. Entonces, esto por lo menos sí que abre esas puertas a poder darle luz a estas cuestiones. A los libros y a las mujeres canto es un documental que a mí me parece delicioso, de María Elorza, en el que lo que se cuestiona sobre todo es la transmisión esto viene de la obra de la Eneida, cuando empieza la guerra, ¿no? Y dice: a los hombres y a las armas canto. Así comienza, ¿no? A los hombres y a las armas canto. Y entonces, de Virgilio, en la Eneida, ¿no? Y ella lo titula con este humor, ya se ve desde el principio, ¿no? A los libros y a las mujeres canto. Y ella hace una reivindicación muy clara de cómo las mujeres muchas veces aprendemos de la cultura en entornos afectivos, en entornos familiares, y cómo el canon no es el único lugar desde el que aprendemos a apreciar y a entender la cultura. Y luego tenemos esta película de animación, esta Lítica Salera, hacer una guía me ha costado mucho. Porque no es fácil, decir a la gente lo que tiene que pensar de esta película de animación. Entonces, para mí han sido más bien sugerencias, pistas y orientar sobre posibles caminos de interpretación. ¿De acuerdo? Bueno, tenía mucho para leer y no lo voy a hacer. Voy a hacerlo muy brevemente porque está el trabajo. Realmente es que el trabajo está ya disponible y quien quiera lo puede mirar, entonces no es necesario. Lo que yo quería es ver cómo estas películas cuestionan modelos de normatividad binaria, proponen modelos más abiertos y fluidos, revisar la transmisión patriarcal y heteronormativa de la cultura, el arte y el pensamiento, y crean nuevos lenguajes audiovisuales más próximos a la mirada feminista. El cine, como dice Teresa de Lauretis, aunque lo dijo hace muchos años, para mí sigue siendo un poco mi foco y mi guía, ¿no? Teresa de Lauretis llama al cine una tecnología de género. ¿Por qué? Porque lo que dice, y esto sí va un poco en la onda de lo que nos has presentado, Yune, es que así como el cine puede construir una tecnología absolutamente machista, con esa mirada heteropatriarcal, con esa mirada voyerista, con esa mirada que objetifica el cuerpo de las mujeres, tiene el potencial para cambiar también este modelo o este patrón. Y tiene el potencial para enseñarnos otras cosas. Y yo creo que estas 4 obras lo hacen. Y a eso es lo que a mí me gusta atender. No atender a películas que perpetúan este victimismo, este modelo heteropatriarcal que hemos recibido, sino ver cómo hay películas que cuestionan esto y cómo lo hacen. Y esta era mi intención.
Entonces, tengo un estudio introductorio con estos temas, sobre todo la tradición y la vanguardia, desde un punto de vista teórico, cómo se cuestiona la transmisión tradicional, y luego la visualidad áptica, que es un concepto muy, muy, muy interesante y que me ha ayudado mucho, sobre todo para las películas de 20.000 especies de abejas y para Azaletik Azalera. ¿Por qué? La visualidad áptica se refiere a las prácticas cinematográficas que privilegian la expresión sensorial de la imagen fílmica. Es decir, el cine no solo lo vemos. Cuando las mujeres hacen cine, en muchos casos subrayan la cuestión del tacto. Y esto se refleja de muchas maneras. En escenas en las que hay abrazos, en las que hay manos que se tocan, en las que las manos tocan también los objetos, tocan la naturaleza, tocan los árboles, se tocan unas a otras, o se privilegia el tacto sobre otras sensaciones. En 20.000 especies de abejas, por ejemplo, cuando no pueden hablar, aunque se llevan mal, aunque hay muchos conflictos, la madre no deja de tratar de tocar a la niña, ¿no? Y le dice, y le toca los pies y le toca la mano, y ese tacto es lo que mantiene de alguna manera el contacto, que la visualidad, sobre todo. Bueno, una de mis doctorandas que presenta su tesis ahora ha hecho un trabajo centrado en cómo se ha tratado la violación y la violencia de género contra las mujeres en el cine. Y dice que, por ejemplo, mientras los hombres han expuesto esto en la pantalla, aunque se denunciaran las violaciones, se seguía privilegiando esa visualidad que volvía a causar una violación a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Cuando las mujeres han empezado a denunciar las violaciones, no lo hacen por medio de esa mirada penetrante, sino que lo hacen muchas veces mostrándolo a través de las propias experiencias, y el tacto es algo que se muestra como un antídoto a esas violaciones, ¿no? El tacto, la caricia, algo que... Entonces, bueno, pues en Azaletik Azalera es lo que más me ayuda, porque está la piel, están las manos que se tocan, están las pieles y las manos que se van transformando, está la propia sensación del tacto del vello que surge de la piel, ¿no? El tacto está muy agudizado y es algo que nos lleva a otro tipo de contacto que va más allá de lo puramente sensorial, sino que yo creo que hay algo filosófico, hay algo incluso más ideológico detrás de esto. Y luego la perspectiva queer, que también analizo con la idea que me gusta mucho de lo torcido, ¿no? La idea de lo torcido, de en lugar de la línea recta, ir por el camino torcido. Por ejemplo, en 20.000 especies de abejas, lo torcido está en todas partes. O sea, lo torcido no es el niño que quiere ser niña, ni la cuestión trans. Eso es una de las muchas cuestiones que hay. En la familia hay 1000 conflictos, se están separando, hay muchas localizaciones, hay muchos idiomas, hay conflictos entre la madre y la hija, o sea, la propia Anne, la protagonista, y su madre, hay conflictos de ella con el marido, hay conflictos entre los hijos y los padres, hay todo tipo de conflictos. De esta manera, lo torcido se va convirtiendo en algo que desdramatiza. Es decir, no vamos a poner la cuestión trans como algo en lo que estamos, como decías tú antes, ¿no? Vivimos en un entorno ideal en el que de repente el problema es el porno o el problema es... No, tenemos problemas que invaden y permean todos los sectores de nuestra sociedad, de nuestras familias, de nuestros entornos, de nuestra educación, de nuestros sistemas educativos. Vamos a tratar de ver que el problema está en todas partes. Y luego, pues esto, las líneas de lo torcido, ¿no? Y de quien sale un poco del camino marcado para volver a algo más disidente. Y ahí vuelvo a Azaletik Azalera, donde las líneas torcidas aparecen continuamente. O sea, esto me ayudaba mucho también a verlo, ¿no? O sea, no vamos a ir por una línea continua, una línea fija, sino que son líneas que además se van permutando, van permeando, nos llevan de, cuando menos lo esperas, de una imagen surge otra, ¿no? Y esto también me parecía muy interesante. Bien, entonces, ¿qué he hecho con esto? He aplicado una metodología sobre todo basada en estos términos, ¿no? Con unos indicadores, los temas principales, el desarrollo a través de los personajes, la representación del pasado y la visualidad áptica, la mirada feminista y la presencia de lo torcido, como digo. Y a partir de ahí he hecho unas guías que cualquier persona, y digo cualquier persona, incluso sin formación en género o sin formación en audiovisual, puede agarrar estas guías y ponerse al frente de un grupo y enseñar estas 4 películas. ¿Por qué?
Porque yo hago una primera página para cada guía que se llama preparación. Y en esta preparación es una simple página, por ejemplo, aquí las tengo, a ver, digamos en 20.000 especies de abejas, ¿no? O sea, creo que se puede ver un poco así simplemente, ¿no? Entonces dice, esta es una página que se daría al alumnado, a cualquier grupo, puede ser un grupo de 4 personas, puede ser un grupo de 100, me da lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está la preparación en la que se dice, ¿cuál es el tema principal de la película? Describe a los personajes principales, cuál es en cada caso, el final, y luego se seleccionan unas escenas con el minutaje exacto de las escenas, para que esto se prepare. Es decir, esto se proporciona al alumnado y se dice, tú prepara esto. ¿Cuál te ha parecido el tema? Estos son los personajes, estos son los temas. ¿Qué piensas sobre el final? Es un final abierto, cerrado. Y luego te doy 4 escenitas, ¿no? Para que tú mires a ver cómo lo haces. Esta era la preparación, por ejemplo, en el caso de 20.000 especies de abejas, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son los personajes principales? ¿Son personajes redondos y experimentan alguna evolución o no? Final, cómo interpretas la película, cuál es tu sensación final y todo lo demás. Y pongo 4 escenas cortas para que lo vean. Si hay mucho tiempo, se pueden ver estas escenas donde se desarrolle la clase o la sesión. Si no, se dice, pues las ves en casa y después las comentamos, ¿de acuerdo? Pero esto se les daría antes de ver la película. Y de ahí pasamos al día en el que la película se debate en la clase. Y entonces aquí estos temas ya se desarrollan un poco más. Esto también se proporciona al alumnado, pero siguen con el tema que estamos planteando, los personajes, las escenas seleccionadas, los elementos fílmicos, y aquí ya me meto un poco más. Hay planos generales, hay planos medios, hay primeros planos, por qué se utilizan estos planos. Es decir, también se va dando un poco de instrucción sobre términos fílmicos súper básica, pero que ayuda un poco también a entender por qué se utilizan estos planos o estas estrategias, ¿de acuerdo? Y luego las estrategias feministas. Aquí, por ejemplo, la visualidad háptica, ¿verdad? Cómo es la sensorialidad, cómo se consigue con el tacto, las caricias, los abrazos, todo lo demás, la noción de lo torcido, de lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo se muestran los conflictos que aparecen, no hay un único conflicto camino torcido, cuáles son y cómo se reflejan. Conclusión personal, ¿cuál es tu conclusión personal? ¿Te ha gustado que nos enseña? Y la posible aplicación de lo aprendido a contextos sociales. ¿Crees tú que esta película podría ser útil para aplicarla en colegios o en otros centros, por ejemplo? ¿Vale? Y después lo que hago, para gran alegría de si de verdad esto se pone en práctica, para gran alegría de quien tenga que impartir este curso, es dar una explicación detalladísima de cómo responder a cada una de las preguntas que se puedan hacer, ¿no? Entonces aquí, a quien tenga que explicar esto, yo explico. Desde lo más básico, tenemos que partir de la distinción entre sexo y género. ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el género? Gender Trouble, Judith Butler, género binario, heterosexualidad. Es decir, para alguien que tenga que explicar esto, yo parto desde el principio. Entonces, la parte del análisis de esta guía es la más extensa. O sea, ahí es donde voy diciendo todo y cada una de las explicaciones que se puedan hacer. Y esto lo hago para cada una de las películas. Aquí os muestro, por ejemplo, ya que está Mel aquí, ¿no? Pues lo muestro la que hice de la primera parte de la preparación, ¿no? Esto sería lo que se le da el primer día, luego el debate sigue y en el análisis, o sea, en el debate, pues por ejemplo es la descripción del proyecto, pongo la propia descripción que se hizo del proyecto, qué te sugieren las imágenes, qué te sugiere el corto en su totalidad, y después aquí en el análisis de lo que hablo es el tacto, las manos, lo háptico, voy explicando cómo se va haciendo todo esto, la cuestión de lo torcido, con mucha teoría también, para poder acercarnos, varias imágenes para que se analicen en detalle. Claro, aquí no puedo hablar de escenas, no puedo decir vete a estas escenas, entonces digo, ¿qué te sugiere estas imágenes, no? Por ejemplo, las líneas torcidas, las imágenes que se van transformando y retorciendo en formas geométricas abstractas, van dando lugar a otras más reconocibles como son las manos y las uñas. Las manos son diferentes, una es más grande y oscura y tiene las uñas largas, la otra es más pequeña y clara y tiene las uñas más cortas. ¿A quiénes corresponden?
¿Cuáles son los rostros asociados a estas manos? No lo sabemos y no nos importa. Se descarta la posibilidad de que pensemos en términos binarios, ya que esas manos pueden pertenecer a cualquier persona. Lo importante es que se rozan, se tocan, se palpan en una comunicación sensorial que supera los límites de lo binario y de la identidad facial o sexual, por ejemplo, ¿no? Yo voy dando pistas y aquí lo enriquecedor es que cada persona que esté pues contribuya, ¿no? Yo lo que he intentado con estas fichas es desde el primer momento, con la participación, el debate hasta el análisis, promover un debate, promover que haya ideas que se aporten, que sea un trabajo conjunto y, en fin, está disponible ahí el trabajo y yo sí que me he ajustado al tiempo que tenía, así que con esto lo dejo y ahora yo creo que estaremos encantadas de responder a cualquier pregunta o cuestión que tengáis. Muchas gracias.